Buenos días, licenciado. ¿Cómo Encantado. estamos? Muy bien. A ver, doctor, hablando de esta suerte de muletillas, esto de la gobernabilidad, tenemos nosotros una gran duda y le preguntamos a un conocedor del tema. Explíquenos en fácil qué significa esto de darle gobernabilidad a un presidente electo, a un gobierno nuevo. Bueno, primero, buenos días, un gran saludo a la audiencia, un saludo para Omar, para Raundra, para Esperancita, para Iglú, y mi hijo se refirió a usted como el abuelo Jimmy. ¿Quién? ¿Así? Le manda un saludo a mi hijo, el abuelo Jimmy, me dijo, vas donde el abuelo Jimmy. Para mí que lo del abuelo es de su cosecha, pero ya, está bien. Le voy a grabar, vas donde el abuelo Jimmy, mi abuelo. Bueno, está bien, acepto. Estar en este medio plural y le agradezco por la invitación. Retomando la formalidad de la entrevista, bueno, primero hay que determinar un poco los factores que se requieren en la conducción de un gobierno y fundamentalmente los elementos que se deben de construir y con los que se debe aprender dos cosas. Una, que es lo que no le entra en la cabeza y eso va conectado con lo que usted venía conversando con el panel, lo que es la coexistencia y lo que es la convivencia. Yo creo que son dos cosas en las cuales todos los actores, sin excepción, creo que en el país están confundidos. Los activistas, los no activistas, los que están en la teta, los que están fuera de la teta y los que observamos desde las tribunas, ¿no? Todos estamos obligados a coexistir. Yo estoy obligado a coexistir con toda la humanidad. Lo que no estamos obligados es a convivir. Eso es otra cosa. Entonces, en ese escenario, la gobernabilidad, solo este tema, son las condiciones y los elementos que se deben de generar en función de los actores, en este caso de un escenario político, para efectos de poder tener mayor facilidad en el ejercicio y en la conducción del poder. Ejemplo, en países como los nuestros, donde tenemos, bueno, viendo que son 5 o 4 poderes, nunca terminé de entender la concepción del poder, la pirámide de Montecristi, que es más o menos escalonada como las andinas, como las mayas. Es decir, la parte del poder ejecutivo, la parte del poder judicial, el poder ciudadano, el poder electoral, etcétera, etcétera. Pero el poder legislativo es fundamental para poder viabilizar, en este caso, las leyes que requiere un presidente, un jefe de Estado, dependiendo del sistema parlamentario. De acuerdo a Sartori, usted me hizo volver a las cátedras universitarias. Bueno, de acuerdo a Sartori, oposición es el segmento de una sociedad o de una parte de elementos de actores políticos que tienen la capacidad de sentar en la mesa de negociaciones a quien está en el poder. Correcto. Esto va conectado con la gobernabilidad. Desde el punto de vista de que esa viabilidad para poder gobernar se da desde países como los nuestros, también desde el legislativo, donde, de acuerdo a la normativa vigente, el jefe de Estado es un colegislador. Entonces, en este escenario, la construcción de esta gobernabilidad va encaminada en función de varios factores y actores. Uno, en este caso, la bancada que podría tener o los aliados que podría tener el oficialismo. Dos, los actores que se encuentran presentes. Y tres, obviamente, también yo creo que en ese sentido juegan mucho los actores de la sociedad civil. Claro, a ver, aunque a lo mejor suene un poco mi conclusión un poco prehistórica, ruda, darle gobernabilidad al presidente electo significa que tenga mayoría en la asamblea, más o menos. No necesariamente que tenga viabilidad para poder gobernar. Lo que pasa, les pongo un ejemplo. En los parlamentos, en el mundo, yo no voy a decir la palabra civilizado porque tengo otra concepción de civilización, pero en el mundo, digamos, en el occidente, hay países que no necesariamente que están en la palestra, sino que están, digamos, en la periferia, pero sin estar en la periferia. Canadá, por ejemplo. Bueno, Canadá es 7, pero en el mundo, en Israel, en Canadá, por ejemplo, que la bancada que acaba de perder las elecciones colabore o sea parte de la gobernabilidad es lo más normal, pues es lo esperado. Aquí te lo sataniza, pues acá no te vas a juntar con los leprosos del otro lado. O sea, esto es lo que usted dijo del principio, no solo pasa a nivel local. Entonces, en el mundo civilizado, porque yo tengo mis dudas en ese sentido, usted ve normal, pues que lo óptimo es que la bancada, digamos, que pierde, colabore más cercanamente al que ganó, sobre todo por efectos del interés nacional. Doctor Moreno, es decir, a nadie debería, no digo que vaya a pasar, pero vamos a ponernos en un ejemplo fantasioso. A nadie debería extrañarle mañana o pasado que UNES haga una mayoría, aunque sea coyuntural, aunque sea puntual, con los socialcristianos y con Creo, por ejemplo. Es que en el mundo civilizado, como dice usted.
Oiga, pero es que aquí es una barbaridad, pues aquí más o menos parece esa novia o novia celosa que no te permite contestarle la llamada o pasar por la calle donde vivía tu anterior relación. O sea, esto es Ujú. una barbaridad. Es que, mire, nos vendieron tanto el miedo de que íbamos a ser Venezuela sin darnos cuenta que nos han convertido en la peor versión del Ecuador. O sea, se lo voy a decir de esta forma muy coloquialmente, porque afortunadamente cuando uno no está aspirando puestitos, porque veo cosas extraordinarias que la gente hace por puestitos o contratitos en un cambio de gobierno, si Lazo fracasa, probablemente venga algo peor que Venezuela. Ahí ya no hablamos del parámetro, ya no sería Venezuela, sería Sudán del Sur, Burkina Faso, Uganda, qué sé yo, Haití. Entonces, en ese contexto, hay que construir todos los elementos posibles para colaborar y que este señor tenga éxito. Ujú. Y para tener éxito, sí necesita por lo menos en los primeros meses una asamblea que le permita viabilizar sus primeros proyectos. Y un gabinete. A mí me parece interesante que ya, bueno, salvo el señor, no recuerdo Palacios, creo que es que tiene un expediente abierto por coimas, perdón, por diezmos y por Ujú. estafa. Parece que es un gabinete interesante, eh, pero hay un tema, o sea, ese es el rol de los ministros también. Yo creo que se atrasó un poco el presidente electo, porque el rol de los ministros al final del camino es ese, terminan siendo, están obligados a ser un poco fusibles Sí, y pues. quienes cubren al jefe de Estado en ciertos elementos. Yo vi dos cosas que me llamaron la atención. El uno, que el presidente haya reivindicado los hechos de Angostura en Colombia, pues eso es una barbaridad. Eso es como que mañana Perú va a bombardearnos por su seguridad de Guaquillas, por el contrabando, por ejemplo. Pero eso no le corresponde al presidente, no tiene por qué saberlo todo. Ya para eso tienes que tener una voz puntual en materia de política exterior. También escuchaba, y tengo mis dudas, que el decreto 001 va a ser derogues el impuesto a las herencias, al patrimonio, los activos en el extranjero. O sea, sería el primer caso en la historia de un presidente que lo primero que deroga es lo que le afecta directamente. Me acordé un poquito de Montalvo cuando lo criticaba ahí lo saludan al abuelito. El que me dice abuelito. Ah, ya. Vaya, papita, ahí está el abuelo. Ah. Hola. Entonces yo le comentaba que, hola abuelo, ¿ya ves? Ahí está. Yo le comentaba que Montalvo criticaba a Vintimilla cuando derogaba los estancos. Él derogaba los estancos según Montalvo, Vintimilla los derogaba porque era lo que más le afectaba, porque le gustaba tomar. Entonces me llama la atención que el decreto 001, espero que no sea oficial, sea el derogar los impuestos que más le afectan al presidente. Es como que mañana alguien tiene pensiones alimenticias y el primer decreto es derogar las pensiones alimenticias. Cuando todo el mundo civilizado, hablando de los términos que le gustan a algunos liberales, está elevando los impuestos a los más ricos, lo que es Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Australia, etcétera, etcétera. Pero bueno, son los ministros o el gabinete los que son las vocerías encargadas y técnicas. Por ejemplo, el tema del plan de vacunación, el señor Cueva me parece un hombre contradictorio, un hombre honesto, un hombre reconocido, pero no le corresponde pues, al sector privado, porque todo el Ministerio de Salud y la ministra están pintadas. Entonces son cosas que creo que son importantes, que hay que conversar y que obviamente hay que ver la forma de viabilizar, porque, insisto y reitero, es necesario que este gobierno tenga éxito. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Doctor, a ver, ¿usted cree que por el bien de la gobernabilidad de la próxima administración es correcto arrancar de golpe con un llamado a consulta popular? Bueno, eso está facultado, digamos, estos procesos plebiscitarios, que no los encontramos aquí, por ejemplo, ¿no? Primero, la Unión Europea se consolidó a base de plebiscito, ¿no? Partamos de ese punto. En el caso chileno, digamos, este sicario, delincuente que se llama el señor Pimentel, no lo digo yo, lo dicen sus cuentas, en todas las cuentas que tenía escondida la familia y él en Suiza, en paraísos fiscales, y todos los informes de derechos humanos, fue sacado del poder gracias a un plebiscito que él mismo convocó. En los Estados Unidos de Norteamérica, usted no se imagina la cantidad de procesos plebiscitarios que se realizan para deslegalizar o cambiar una sustancia o cambiarle el nombre a una calle, ¿no? Yo creo que ese es un mecanismo que está dentro de la facultad del presidente. La pregunta sería, ¿qué preguntas? Valga la redundancia. Yo creo que preguntar, ¿quiere usted que la CENESID continúe, por ejemplo? Que creo que ya entendieron que no la pueden terminar porque sería un caos. No sería un sinsentido. El caso mismo del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que el Consejo debe legitimarse en función del ejercicio y obviamente que es cuestionado porque usted está viendo estos personajes Poli, de Celi, teniendo el control de las arcas del Estado. Por Dios, mire la cantidad de escándalos que todos los días usted toca el dedo y sale la pus. Entonces, en este aspecto,
Yo creo que es facultad del presidente convocar las consultas que requiera o que no sé si la palabra se le antoje. Lo clave aquí, qué es lo que pregunta y en qué momento lo pregunta. Pero también, doctor, o sea, por ejemplo, gastar en plena pandemia, que no tenemos pero ni tanques de oxígeno, gastar 50 millones de dólares en estos momentos, no sé si sería lo ideal. Pero vea, y aprovecho este espacio. Ojalá que este nuevo gobierno genere una comisión. No le voy a decir la comisión de la verdad, porque es una está la comisión de la libertad. Que la comisión de la libertad investigue todos los hechos bochornosos de marzo y abril del 2020 en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Todos los casos de corrupción. Entonces yo creo que eso es bastante subjetivo, ¿no? Mira el caso del Ministerio de Finanzas, el señor Martínez prepaga deuda cuando no era necesario, cuando estábamos muriendo en las escaleras. Creo que eso hay que investigar en esta Comisión de la Libertad, que le pongan así. Entonces, en ese contexto, creo que es fundamental también entender un poquito el hecho de lo que puede y no puede hacer el presidente de la República. Acuérdese el caso de Martínez, acuérdese lo que está pasando en el municipio de Guayaquil, donde creo que este es el municipio que más fomenta el arte, pero de dos artistas. Entonces, en este contexto, importante y fundamental entender y viabilizar y respaldar al presidente de la República. Es que, Omar, no hay otro camino. El fracaso de Lazo será Senegal. Es verdad. Ahora, bueno, doctor, sí, permítame, volviendo al tema de las alianzas que deberían ser lo normal, pero que no es lo normal en este país. Mire, ya salió la nueva, por lo menos el Frente Social de Guillermo Lasso ya lo anunció. Creo que es la ministra de Educación, la doctora Bowen, creo que es. Ya como fue partícipe del gobierno de Rafael Correa en su momento, como subsecretaria, ya salieron a decir, no, que están los correístas infiltrados, que si ven que están cayendo en lo mismo. Y también esas declaraciones que dio el asambleísta Jiménez, que hablaba sobre conversaciones con el bloque de UNES, el tema de la revisión de casos, estalló en críticas hacia el gobierno entrante. Ya se están publicando casi todos los días al menos un editorial que está diciendo, cuidado, van a atreverse a pactar con los narcotraficantes corruptos y todo eso. Entonces, usted dice lo ideal, pero la realidad es otra. Claro, doctor. Agrego rapidito algo. Sería terrible para el inicio del gobierno del señor Lasso que ceda a las presiones mediáticas tradicionales y no mantenga a la ministra de Educación. Porque si el presidente no puede nombrar, no puede nombrar a una ministra que tiene una gran hoja de vida, que yo ni sabía que había trabajado en el gobierno anterior, y cede ante ese tipo de presiones, estamos perdidos. Siga, doctor, perdón la interrupción. No se preocupe, licenciado. Mire, esto va para toda la sociedad en general. Yo creo que hay que reconocerle a Lasso que tiene un extraordinario operador político que es Jaime Nebot. Yo creo que él ya entendió desde el 96, creo que lo entendió, solo que poco a poco recaía hasta que finalmente se dio cuenta que Carondelet no era su destino. Pero algo que es importante es que creo que Nebot es una voz interesante dentro del entorno de Lasso, me queda claro que tiene influencia. Y hay un hecho y un factor que es importante también. Muchos de la gente que le hablaba en el oído, como Waldo Hurtado, Larriati, en este momento están perfil bajo por lo de las vacunaciones. Entonces creo que en ese sentido Nebot tiene más espacio. No podemos tener ese criterio de ser sectarios, pero no solo eso. Es como, mire, yo tenía un cliente que me decía, yo en Guayaquil lo que quieras, pero no me voy a sentar con nadie que haya sido social cristiano, por ponerle un ejemplo. En los últimos 30 años, yo creo que el 90% de la gente que ha hecho política o ha sido del PRE, o ha sido social cristiano, o ha sido, ahora creo, del PRI. Entonces, o correísta. Entonces, tú no puedes, extrapolándolo a nivel nacional, finalmente ese candidato se quedó fuera por no ganar en Guayaquil. Sí. Además, conversaba con el espejo, entonces, ¿con quién iba a conversar? Si no quería hablar. Ese tipo de criterios, entonces, es muy complicado. Entonces, es como que yo diga el caso del mismo presidente de la República, el presidente electo. El presidente electo fue ministro de Economía del gobierno más desastroso. Bueno, ya creo que lo superó en materia económica. Que totalmente. Lo superó totalmente. Sí, es verdad. Yo creo que ya lo superó, ¿no? Yo creo que hasta Maguad ya tiene un parámetro para defenderse, ¿no? Y eso ya es...
Doctor, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago. Yo les iba a decir que, claro, no es lo mismo. Se imagina que en este gobierno se contrate de nuevo al ministro Ceballos para que maneje salud, a contratar a poner una ministra que realmente ha hecho una buena gestión y que además tiene un currículum realmente bueno. O sea, hay que diferenciar también y tampoco ir a los extremos, ¿no? Pero ahora yo le pregunto del otro lado. Él ha puesto en sus ministerios y secretarías a mujeres sobre todo que tal vez tienen una postura completa, tal vez no, que tienen una postura completamente diferente a lo que él piensa y a lo que su círculo cercano piensa. La gobernabilidad está bien, que se dé de afuera para adentro también, pero ¿cómo se puede dar desde adentro hacia afuera teniendo también estas posibles o sugerencias que se pueden hacer desde adentro y que el presidente no esté de acuerdo por cuestiones o religiosas o ideológicas o políticas? ¿Cómo se da la gobernabilidad de adentro hacia afuera, doctor? Mire, un saludo a Londra, ¿cómo le va? La Mire, tía Londra, dígame. ya. Yo soy de la tesis que en este país no hay que crear un impuesto más, sino cobrar bien los que existen. Yo le aseguro que si usted en la primera semana de gobierno le aplica la coactiva con la ley y manda a la cárcel a los 5 más grandes evasores el primer día, le aseguro que la recaudación se triplica la semana siguiente. Entonces, en ese sentido, creo que las respuestas están en la ley y el cumplimiento de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, de nada, le voy a poner un ejemplo en cambio más coloquial, más del día a día. De nada le sirve a usted tener al mejor entrenador del planeta o a Messi si usted no les dota de zapatos para poder entrenar, de agua y líquidos para hidratarse, de un buen médico, de una buena cancha, etcétera, etcétera. De nada va a servir tener un gabinete, porque hablemos de Mae Montaño, por ejemplo. Mae Montaño tiene dos aspectos que para mí son extraordinarios. Primero, su historia de vida. Eso es más parte un poco en la construcción, digamos, de un relato, ¿no? Salió de la pobreza extrema, se preparó y ha tenido una excelente, digamos, labor pública. Entiendo que fue gerente alguna vez de un puerto, no me acuerdo con claridad. Ha tenido un rol parlamentario, incluso cuestionó a Lazo en su momento y dejó la bancada de Creo. ¿Ya? Entonces es una mujer muy interesante y creo que es muy difícil cuestionarla. Pero de nada sirve que usted tenga gente de esa calidad y de ese porte. Mire el caso de la ministra, digamos, de Salud. Yo la verdad tenía terror de que venga otro Ceballos. Cuando vi, yo veo que es una mujer preparada. Entonces, si usted se pone a pensar un poquito, de nada sirve que tengas este Dream Team si es que en la parte económica pones talibanes, digamos, anarcocapitalistas, ultraliberales, que nos van a decir que el pueblo es pobre porque quiere, y que el comercio es nice, y que hay que... Imagínense el caso de la Alianza del Pacífico, un caso concreto. Si no se... Mire, yo no estoy contra el comercio, por si acaso. Estoy en contra de los acuerdos mal negociados. Por ejemplo, México, ¿no? Entonces, mañana resulta que entramos a la Alianza del Pacífico y usted va a hacer, y se lo digo, y qué pena, y no quiero decretar cosas malas, usted va a ver a los pueblos, sobre todo a los pueblos fecundos y prósperos de la Tungurahua, desolados. Se van a convertir en pueblos fantasmas en menos de 6 meses. Entonces, en ese contexto, si usted se pone a ver, Tungurahua fue la provincia donde está el resultado más grande histórico a nivel electoral, cualquier 75% de la población que votó a favor de Lazo. Entonces, de nada servirá este equipo económico, perdón, este equipo social, si es que no hay un equipo económico que no necesariamente debe estar sintonizado en lo ideológico, pero sí que cumpla en este caso la Constitución. Cuando veamos al equipo económico, yo le voy a responder cuál va a ser el destino o cuánto va a durar cada ministro en el cargo. Claro, y mi última pregunta es, teniendo en cuenta que haya gobernabilidad, que haya un equipo excelente, el equipo, los Avengers, digamos, que todo está pero perfecto para que ya el 24 de mayo se cambie el país, pero puede hacerlo cuando Lenín Moreno le dijo que no hay mesa servida, que no queda la mesa servida, creo que ni un vaso puso, pero habría la posibilidad de que haga algo, hay un colchón político, económico para que realmente pueda tener éxito, o simplemente vemos la cosa un poco difícil, a pesar de gobernabilidades y todo lo demás. Mira, Alondra, no lo digo yo. De acuerdo a todos los especialistas en materia económica, ortodoxos, liberales, conservadores, heterodoxos, socialistas, etcétera, esta es la peor crisis económica de nuestra historia, al menos moderna. En lo que no están de acuerdo es en quién tuvo la culpa. Unos te dicen el Fondo Monetario, otros que el correísmo, otros que el gasto, otros que la ausencia de inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que todos están de acuerdo es que esta es la peor crisis económica de la historia. Entonces,
no sé si sea un consuelo lo que voy a decir, y de pronto Omar está de acuerdo conmigo, ya no hay a dónde más llegar a fondo, o sea, ya no hay más fondo. En este caso es como cuando te lanzas de muy alto en una piscina, llegas a un fondo y empiezas a elevarte porque la gravedad tiene que hacer. Claro. No, siempre hay un fondo más abajo. Siempre puede haber, No, siempre ese ya- puede haber un no, peor no. escenario. Ese ya es el trasfondo. Eso es Siempre otra puede cosa. haber un peor escenario, como usted dice, llegar ya a situaciones de Uganda, de la guerra civil, pues no. Dios quiera que no, pero como yo le comentaba, de nada va a servir tener este equipazo en lo social, excepto, digo que hay que revisar el caso de la persona cuestionada, si tú no tienes un ministerio, por lo menos un equipo económico, que esté sintonizado un poquito con, digamos, sobre todo que cumpla la ley, ¿no? Entonces creo que cuando veamos el equipo económico, yo le voy a responder cuánto puede durar ese Dream Team en lo social. Solamente un tema para acotar y ya con esto cerramos. A ver, el doctor dice la hoja de vida impecable que, por ejemplo, tiene la nueva ministra de Salud o la que va a ser la ministra de Salud. Y es verdad. En estos momentos que hemos venido de tumbo en tumbo con el tema de la pandemia y la vacunación, ojalá le vaya de maravilla. Pero sí me aterra un poco y guardo mis comentarios porque, en honor a la verdad, Ceballos también tenía una hoja de vida impecable. Y miren lo que terminó siendo. Así que Bueno, lo importante siempre también, como dice el doctor Moreno, si le dan la plata para poder contratar a más personal, para poder contratar medicamentos, para poder comprar tanques de oxígeno, obviamente va a tener una gran gestión, pero si no le aflojan la plata y prefieren seguir prepagando deuda, va a ser muy complicado. Bueno, doctor Osvaldo Moreno, muchísimas gracias por estos minutos valiosos de su tiempo. Saludos a mi nieto. Que tenga usted un buen día, doctor. Gracias, doctor. Son normal, Esperancita, al club lo veo. Sí, lo han dejado botado por otro lado, ya Está lo con voy a la traer, familia, ¿cierto? oiga, está con la familia. Son los... No lo descarten, no lo descarten.